Querida comunidad de dominicas y religiosos y amigos de esta casa y de esta comunidad, hoy saludo también especialmente a nuestro diácono, que tenemos la gracia de que nos asista diaconalmente. Es un regalo muy grande el celebrar para mí la fiesta de Santo Domingo, prácticamente en los días posteriores a haber celebrado la Jornada Mundial de la Juventud, en la que de una manera muy especial el lema de esa Jornada Mundial de la Juventud ha sido el envío a la predicación, id y anunciad. En ello se ha centrado la predicación de la Iglesia, transmitiendo, recordando que existe un carisma que en principio es común a todos los bautizados, que es el carisma de la predicación. Luego es cierto que según los estados de vida, etcétera, algunos han recibido ese carisma de una manera mucho más específica, como fue el caso de Santo Domingo, pero no olvidemos que todos por el sacramento del bautismo tenemos una vocación profética y que ese profetismo consiste en la predicación de la palabra de Dios. Tal es así que en alguna de las catequesis que se tenían con los jóvenes preparatorias para la Jornada Mundial de la Juventud, se recordaba que cuando alguien predica en nombre de Cristo, cuando alguien es encomendado por la Iglesia, bien sea en el seno de la familia, bien sea sin duda alguna en la predicación del sacerdote o en cualquier otra modalidad de esa predicación, cuando alguien predica en nombre de la Iglesia, está teniendo lugar en ese momento, una mediación sacramental, porque es el Cristo glorioso quien está intercediendo ante el Padre cuando alguien predica. El Cristo glorioso intercede ante el Padre para que la palabra que sale de la boca de ese predicador sea fecunda, para que la palabra de ese predicador obtenga las conversiones. Por eso cuando veamos predicar a alguien, no nos fijemos en su rostro. Pensemos que el Cristo glorioso, con los brazos abiertos, intercede ante el Padre para que la predicación sea hecha en nombre de Cristo y tenga la misma efectividad de la palabra de Cristo. Quizás en nuestra tradición se ha remarcado mucho que el sacerdote, cuando celebra un sacramento, actúa en nombre de Cristo, in persona Christi, y siempre será poco remarcado y poco recordado. El sacerdote, cuando celebra la Eucaristía, cuando da el perdón de los pecados, actúa in persona Christi. Pero ojo, lo mismo ocurre cuando predica. También la predicación en ella se está sacramentalmente haciendo presente Jesucristo, el Cristo glorioso. Es Cristo quien nos habla a través de la predicación de la Iglesia. Por ello este fue un motivo muy especial de esta jornada mundial, el crecer todos en conciencia de que ese carisma tan especial que el Señor ha dado, por ejemplo, a un Santo Domingo, es un carisma que todos lo poseemos por el sacramento del bautismo y somos en primer lugar instrumento de Dios. La predicación de la Iglesia, el ministerio de la predicación, se entiende en la medida en que somos ministros, instrumentos de Cristo. La palabra instrumento de Cristo es una palabra que por una parte es una palabra muy humilde, siendo conscientes de que nosotros, por nosotros mismos, no somos nada. Somos altavoces, no somos la voz, no somos la palabra. Somos altavoces, pero al mismo tiempo la palabra instrumento, que es muy humilde, está llena de dignidad, en la medida en que decimos instrumentos de Dios, ni más ni menos que de Dios. Dios puede servirse de nosotros para hacer oír al mundo su palabra. Instrumentos de Dios. Ahora bien, no somos instrumentos de Dios de una manera mecánica.
Permitidme el siguiente ejemplo, la siguiente comparación, tomada también de lo que fue María como instrumento de Dios en la Encarnación. María no es instrumento de Dios en la Encarnación a la manera en que el agua pasa por una cañería, por una tubería, y una vez que ha pasado por ella, pero de ella no ha tomado nada, y la tubería se queda después seca. No es de esa manera. Más bien, los santos padres recurrían a otra imagen. María es la fuente que desborda, y esa gracia no solamente pasa a través de María, sino toma carne de María. Se encarnó no per María Virgine, sino ex María Virgine, tomó carne de ella. Algo así también pasa con el predicador. La palabra de Dios no solo pasa a través de él, sino que también se encarna en él. Se encarna en él, toma en cierto sentido carne en él. Y por ello, no es únicamente instrumento el predicador de manera pasiva, sino que está llamado también a encarnar a Cristo. Y está llamado a que de la abundancia del corazón hable la boca. Está llamado, obviamente, no a predicarse a sí mismo, a predicar la palabra de Cristo. Pero es cierto que esa palabra de Cristo es predicada en la misericordia de Dios desde las propias intuiciones y desde las propias carismas e iniciativas del predicador, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, es instrumento, pero Dios ha querido asociarnos con nuestras cualidades y con nuestras deficiencias. Ha tenido la misericordia de no asustarse de nuestra pequeñez y de nuestra poquedad, para decir: sí, yo he pensado que tú seas predicador mío, pero ¿a dónde iré? Pero si no soy hombre de santidad para poder reflejar eso que predico. Si ya lo sé, el Señor nos dice: si ya lo sé, conozco muy bien tus carencias, pero no me avergüenzo de haberte elegido como instrumento suyo. La predicación, además, también se recordaba en esta catequesis de la Jornada Mundial. La predicación, el ministerio de la predicación, es un don muy grande para quien predica, porque supone empujarle, ayudarle a tomar el compromiso de reflejar en su vida lo que está predicando. El hecho de que hayamos sido elegidos por la Iglesia, pues para predicar ante nuestra propia familia, ante el contexto en el que Dios nos ha querido plantar, pues supone para nosotros que Dios nos está comprometiendo, nos está marcando a la hora de que los demás esperen de nosotros la palabra de Dios. Es una gran misericordia el que nosotros mismos de esa manera quedemos marcados y estamos preservados de muchos males por el hecho de que aquellos a los que se nos han encomendado esperan de nosotros una palabra de coherencia. El ministerio encomendado, pienso que nos ayuda a librarnos de muchos peligros. Además, también se ha remarcado muy especialmente, como no, en esta Jornada Mundial de la Juventud, el hecho de que el ministerio de la predicación requiera de nosotros una conciencia clara de ir creciendo en la necesidad de formarnos, de prepararnos para ello, de ser capaces de dar razón de nuestra fe. Porque el mismo Evangelio que nos dice: y no estáis pensando en qué decir, porque el Espíritu Santo pondrá en vuestros labios las palabras adecuadas, el mismo Evangelio que nos pide confianza, porque también el Espíritu va a actuar en la espontaneidad de nuestras palabras, pues también nos pide formación, y nos pide rigurosidad, y nos pide estudio. Las dos cosas no son contradictorias, son complementarias. Necesidad de formarnos. Y así también la Iglesia, al igual que en la Jornada Mundial de Madrid, en todas las mochilas de los jóvenes quiso introducir esa versión del Catecismo de la Iglesia Católica, el Yucat para los jóvenes. También en esta Jornada Mundial se ha repartido 1 millón de catecismos en esa versión juvenil del Yucat, proclamando la importancia
de nuestra preparación para poder ser testigos de Cristo. Al predicar, en ese momento, cuando Dios nos concede esa gracia, ocurren dos cosas paradójicamente. Al predicar, nuestra fe se reafirma, al hacer el esfuerzo de reformularla se fortalece, aumenta la certeza de la fe por el solo esfuerzo de predicarla a los demás. Alguien dijo que uno no ha aprendido una lección hasta que no sea capaz de explicársela a los demás. Esto por una parte, pero también al mismo tiempo, al predicar uno toma conciencia de la importancia de formarse mejor y toma conciencia de la incapacidad que tiene y de lo inmerecido que es el que se le haya encomendado el ministerio de la predicación. Por eso, queridos hermanos, somos profetas. ¡Ay de mí si no evangelizare! ¡Ay de mí si las palabras que el Señor pone en nuestro corazón las ahogamos sin permitir que salgan, que broten de nuestro corazón y de nuestros labios! ¡Ay de mí si no evangelizare! Hagamos todos nuestra esa palabra de San Pablo, hagámoslo nuestra, tengamos la plena confianza de saber que todos, sin excepción, los aquí presentes, ¿no?, formamos parte de ese ministerio de la predicación que la Iglesia nos ha encomendado por el sacramento del bautismo. Sin duda alguna, pedimos especialmente en este día de Santo Domingo por toda la orden dominicana y por todos aquellos que en su vida, en su ministerio, especialmente se les ha encomendado la proclamación de la palabra de Dios. Que tengamos a María como modelo, que tengamos a Santo Domingo también como modelo de la custodia, de ser fiel custodios de la palabra de Dios y fieles proclamadores de esa palabra.